Panorama sobre el discipulado hoy, pues hemos buscado un poquito de información para ver cómo está el discipulado en las iglesias. Verifiquen sus micrófonos por si alguien lo tiene encendido. Eh, el tema del discipulado es un tema central en el Nuevo Testamento. Eh, Paradójicamente ha sido descuidado en la iglesia de los últimos tiempos, pero en la Gran Comisión el Señor colocó como el centro del cumplimiento de la misma el discipulado como tal. En el tema anterior estuvimos hablando de cómo organizarnos en escuela sabática como grupos pequeños funcionales. Pues cuando nosotros estamos organizados, una de las cosas que va a suceder es que el discipulado puede fluir de manera organizada, de manera estructurada. Aunque yo sé que ustedes manejan este tema, pues apuntamos a una definición sencilla del discipulado. Es un proceso y como proceso es continuo, por el cual una persona se convierte en discípulo de Cristo, madura como su discípulo y hace más discípulos. Así que podríamos hablar del discipulado en tres etapas. Número uno, llegamos a ser discípulos de Jesús. Número dos, crecemos como discípulos de Jesús. Y número tres, convertimos más discípulos para el Señor. Esa es la marca del discipulado, del discipulado. El Nuevo Testamento realza la importancia del discipulado. Miren ustedes qué interesante que mientras que el término cristiano, y que así nos denominamos nosotros a nivel mundial, todos aquellos que seguimos a Jesucristo como cristianos, en el Nuevo Testamento aparecen escasamente unas 3 veces, pero el término discípulo aparece cerca de 269 veces. Parece ser que el énfasis es un poco diferente. Era central el discipulado en el ministerio de Jesús y lo llegó a ser también en el de sus apóstoles y en el del apóstol Pablo. Vale la pena mencionar que cuando nosotros hablamos de los discípulos, generalmente nos enfocamos en los 12. Y aunque realmente ellos eran discípulos, los discípulos eran mucho más que esos. Después, cuando Jesús parte a los cielos, allí en el aposento alto, habían 120 discípulos y la iglesia crecía y según la definición de la Gran Comisión, el Señor no está ganando miembros para el reino, sino discípulos que le den crecimiento a su reino. Ahora veamos un panorama, mis apreciados, del discipulado a nivel de actualidad. Pues sucede que hay una baja prioridad para los creyentes. El discipulado es como que un concepto arcaico, es algo que, pues sí, que bonito, pero no forma parte de la prioridad de la agenda de la iglesia, de los miembros o de los líderes. Imagínense ustedes cómo es el panorama de crítico cuando, según estudios, especialmente en Norteamérica, más del 80% de los pastores no tienen o no tenemos un programa estructurado de discipulado. Y eso, digamos, evidencia entonces en iglesias que no tengan en su prioridad este tema tan importante. Incluso hay confusión acerca de las implicaciones del discipulado y hasta hay debates sobre los principios, lo que implica, lo que no implica, pero no nos vamos a centrar en eso. Lo que nos importa es lo que dice la Escritura y nosotros qué podemos hacer. Seguimos hablando un poco de la situación y como consecuencia de este descuido al tema del discipulado, hay un alto grado de analfabetismo bíblico y hay un desconocimiento teológico básico en los creyentes. Tiempo atrás, 30, 40, 50 años, consideramos que el miembro común tenía una cosmovisión bíblica más completa, más estructurada que el miembro hoy. Hoy tenemos muchos neófitos. El hecho de que una persona tenga años en la iglesia no significa que esos años la persona haya crecido en madurez. Una persona puede cumplir años en la iglesia, pero no necesariamente está creciendo como líder.
Abundan hoy creyentes culturales que no estudian la Biblia, que no oran, que van escasamente a la iglesia, pero son creyentes culturales de esta generación. Otro dato preocupante es la deserción de la juventud, pues es cercana al 70% según algunas mediciones. Se van de la iglesia porque no encuentran ese pegamento en las iglesias. Los grupos pequeños y el discipulado personal están estancados y no son prioridad en muchas iglesias. Y es lo que queremos trabajar, mis apreciados. Si tenemos en mente la importancia del discipulado, de los grupos pequeños, si nos organizamos como tal, si les apoyamos y trabajamos para la causa de Dios, pues podemos revertir este proceso. Predomina un mensaje superficial que se enfoca en la gracia, en el amor, en las bendiciones, en la prosperidad, pero recordemos que el discipulado implica un precio. Y hay un término, escuchaba ayer a un autor que mencionaba que un discípulo es sinónimo de un siervo, y esa palabra no es muy popular, no nos gusta mucho, pero un discípulo es un siervo. No es solamente las cosas hermosas de la iglesia, de seguir a Dios, que las hay y podemos y debemos disfrutarla, sino también el precio de poder cumplir, de llevar esa cruz que el Señor nos pide. Faltan líderes, modelos de discipulado bíblico que puedan reproducirse en otros líderes. Así que tenemos una carencia que necesitamos atender. ¿Cuáles son, mis apreciados líderes, las consecuencias de este panorama que así de manera sucinta les hemos mencionado? Pues que el crecimiento es sin profundidad. Estamos teniendo una deserción bastante importante de miembros de iglesia. Hay personas que llegan, miren ustedes el fenómeno, llegan a una campaña motivados, felices, pero sucede que una vez que finaliza la campaña, la iglesia vuelve al modo iglesia habitual, y la persona que llega a la iglesia cree que la iglesia todo el tiempo va a tener ese fervor, esa alegría, y claro, es cuestión de tiempo de que la persona diga, no, esto no me gusta, esto no es para mí, y la persona se retira, y por lo tanto no hay un crecimiento en ese nuevo miembro. Muchas de las transformaciones no son reales, o algunas, para no generalizar. ¿Por qué? Porque no tenemos un proceso estructurado. El discipulado, que es un tesoro que el Señor nos dejó, está siendo ignorado. Y queridos líderes, quiero hacer conciencia sobre esto, porque miren, la última edición del manual de la iglesia, el capítulo 6 lo dedica al discipulado, y ustedes lo pueden consultar. Si no lo tienen en línea, lo pueden conseguir, para que vean lo que conceptúa la iglesia acerca del discipulado. También está este manual práctico acerca de discipulado. La iglesia está preocupada y ocupándose en el tema del discipulado, y nosotros necesitamos ir en esa línea para poder tener iglesias fuertes, iglesias que crecen, iglesias maduras, porque la madurez espiritual no está siendo una meta actualmente en las iglesias, sino solamente que la persona llegue a la misma. En conclusión, hay una necesidad de recuperar el modelo bíblico de discipulado. Necesitamos estudiar, mis apreciados, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús, lo que dice la Escritura acerca del discipulado, y poder hacer de manera intencional discipulado en la iglesia. Debemos dejar de ser casuales y ser intencionales, que podamos de manera consciente poder liderar este proceso en la iglesia, hacerlo fundamental para la vida cristiana. Miren qué tan importante es esto, que Jesús le dedicó más de 3 años con sus discípulos, y aunque Jesús estaba sanando, aunque Jesús estaba predicando, aunque Jesús estaba con los enfermos, estaba con los débiles, estaba cumpliendo la misión, Jesús siempre estuvo con sus discípulos, siempre estuvo con ellos, porque para Jesús
a la par de ir predicando, de ir enseñando, de ir sanando, que forma parte de la misión que él cumplió, el Señor estaba preparando a un equipo. Los temas subsiguientes vamos a hablar un poco de los equipos misioneros y de paso te invitamos para que si no tienes alguien que trabaja contigo como un equipo misionero, ores al Señor, elijas a alguien, invítalo, porque ese es el método de Dios, es el método de Dios. Necesitamos hacer del discipulado algo fundamental. Enfocarnos en el proceso completo, que la conversión sea el resultado de un programa de evangelización permanente. Nosotros estamos trabajando en campañas y recibimos los datos de los que asisten a la campaña y los engavetamos y aparecen a los 3 o 4 meses, los volvemos a invitar. Es muy complicado. Nosotros estamos haciendo evangelización por campaña y nuestra evangelización debe ser permanente. Y los grupos pequeños es el espacio para nosotros poder hacerlo. Y la escuela sabática nos brinda el espacio para poderlo hacer. También el proceso implica crecimiento de la persona, crecimiento del miembro, crecimiento del discípulo. ¿Y esto cómo se da? Cuando hay un acompañamiento consciente, intencional de la iglesia que acompaña a los nuevos miembros va a verlos crecer, va a abrir espacios para que ellos desarrollen su ministerio. Y en tercer lugar, va a haber multiplicación, porque el discipulado es formar líderes que preparan líderes. Este es discipulado. En conclusión, en síntesis, el discipulado bíblico que forma discípulos semejante a Cristo está seriamente descuidado hoy. Este es un panorama de la iglesia cristiana en general, pero pensemos en la iglesia nuestra como tal y pensemos en la iglesia local. ¿Cómo está el discipulado en mi iglesia? Es más, ¿cómo está el discipulado en mi vida? Necesitamos una renovación del enfoque de un tema que es tan clave, que es tan importante. Yo quiero compartirles un video que nos ayuda a ubicarnos más en contexto acerca de esto.